casa de nuestro Dios para poder estudiar su palabra. Damos una cordial bienvenida a nuestros amigos televidentes que nos acompañan, también a los amigos que nos visitan en esta mañana aquí en la iglesia. Sean bienvenidos y que la paz de Dios pueda estar con cada uno de nosotros. Quiero enviar un saludo a nuestro amigo y hermano Anderson, que nos ve hasta España. Que el Señor le pueda bendecir. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y vamos a orar para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Permítenos que al estudiar tu palabra, Señor, no sea yo el que hable, sino que seas tú a través de mí. Y que al salir de este lugar, Señor, salgamos con la certeza y con la seguridad de que hemos escuchado tu voz. Perdona nuestras faltas y prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra. Lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema de esta mañana lo he titulado Manifestación sobrenatural. Manifestación sobrenatural. Y quizás usted se esté preguntando, cuando digo manifestación sobrenatural, ¿será que voy a hablar en lenguas? ¿Será que voy a hablar de una manifestación de malos espíritus? ¿Una manifestación de ángeles? Hermanos, cuando digo manifestación sobrenatural, me estoy refiriendo a la manifestación gloriosa de la segunda venida de Cristo Jesús. Porque será un día cual nunca ha existido ni antes ni después. Y creo yo, hermanos, que nosotros deberíamos de predicar más acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Pareciera que al pasar el tiempo, como que a nosotros se nos olvida el retorno de Cristo Jesús. Y como decía el doctor Banis el sábado pasado aquí, desde hace 3000 años venimos escuchando de que Jesús va a volver, que Jesús va a volver, y como que nunca vuelve. Y pareciera, hermanos, que como que no le restamos importancia. Hermanos, pero nosotros necesitamos recordarnos cada día, cada momento, que la venida del Señor está más cerca que cuando nosotros creímos. Y es que, hermanos, la doctrina del segundo advenimiento es la noticia tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Enoc, séptimo en su generación, él profetizó: viene el Señor de los ejércitos con sus miles y millares de ángeles a juzgar a la tierra. Y así, hermanos, a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en Apocalipsis 22:20, el apóstol Juan dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Así es que, hermano, la segunda venida de Cristo Jesús es algo que la Biblia le da mucha, pero mucha importancia. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo Jesús. Escuchen bien, 1845 referencias en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, 23 de cada 27 versículos hablan acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Hermanos, si la Biblia le da tanto énfasis a la segunda venida de Cristo Jesús, es algo que nosotros debemos de tener presente
en todo momento de nuestra vida. En cualquier proyecto que nosotros hagamos, en cualquier decisión que nosotros tomemos, debemos de tener presente que Cristo Jesús está volviendo en las nubes de los cielos. Ahora, hermano, yo voy a hacer muchas preguntas en esta mañana y yo quiero que ustedes puedan interactuar conmigo. ¿Cuántos creen que Jesús volverá en las nubes de los cielos? ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo también, hermano. Les haré otra pregunta. ¿Cuántos saben que Jesús vendrá en las nubes de los cielos? Amén. Déjenme decirle, hermanos, que el enemigo también lo sabe. Satanás también lo sabe. Y Satanás hará todo lo posible para que usted y yo, y usted, amigo televidente, no estemos preparados para cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar 3 factores que prevalecerán o que sucederán antes de la segunda venida de Cristo Jesús. 3 factores. El factor número 1 que vamos a ver es el engaño. El factor número 2 es la sorpresa. Y el factor número 3 es una aparente demora de la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24, ahí sabemos que es un capítulo pero muy conocido. Y en esta mañana vamos a ver en Mateo capítulo 24 el versículo 4, el versículo 5, el versículo 11 y el versículo 24. Y noten, hermanos, qué importante es las palabras de Cristo Jesús. Estaba Jesús allá en el monte de los olivos y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo va a suceder estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Dice Mateo 24, capítulo 4. Respondiendo Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Mirad que nadie os engañe. Noten, hermanos, que Jesús no dijo: habrá guerras, habrá terremotos, habrá hambres, habrá pestilencia. Eso lo dijo después. Lo primero que Jesús dijo fue: mirad que nadie os engañe. El versículo 5 dice: porque vendrán pocos en mi nombre. Así dice, hermano. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Esta palabra, hermanos, muchos, aparece por lo menos 4 veces en los versículos que vamos a ver a continuación. Así es de que póngale una marca ahí para que vea que qué importante es lo que Cristo Jesús nos está diciendo. Versículo 11. Mateo, estamos en capítulo 24. Y dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Hermanos, el engaño será una de las señales que el enemigo va a tratar de poder imponer en todo el mundo. Y saben, hermanos, los engaños de Satanás van a tener tremendo éxito. Dice en el libro de Apocalipsis que Satanás va a hacer descender fuego del cielo a la vista de los seres humanos. Y dice el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Hermanos, Satanás va a tratar de engañar
a los hombres, al mundo entero, a través de falsas doctrinas, a través de filosofías humanas. Satanás va a hacer cualquier sinnúmero de cosas para que usted y yo no estemos preparados. Y Satanás, hermanos, va a inventar un montón de falsas doctrinas. Por ejemplo, la doctrina del rapto secreto. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué le llaman rapto secreto? Bueno, se lo voy a decir. Se le llama rapto secreto porque es tan secreto que no aparece ni en la Biblia, ni en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Y en Hechos capítulo 1, cuando Jesús fue alzado al cielo y una nube lo ocultó, dice la palabra de Dios ahí en Hechos 1 que los discípulos se quedaron mirando hacia el cielo. Pero un ángel se les apareció y les dijo: ustedes, varones Galileo, ¿por qué quedáis mirando al cielo? De la misma manera que habéis visto ir a Jesús, de esa misma manera lo volveréis a ver. Así es de que, hermano, el enemigo inventará un sinnúmero de cosas para que nosotros podamos ser engañados. Hermanos, que con la ayuda de nuestro Dios, usted y yo no seamos de aquellos que van a ser engañados. Y la manera, hermanos, para que nosotros no podamos ser engañados es el fundamento de la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20. Miren lo que nos dice Isaías capítulo 8, versículo 20. Noten qué importante lo que nos dice la palabra de Dios. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, hermanos, cuando alguien venga y esté predicando que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, tengan mucho cuidado. Porque dice la palabra de Dios: a la ley y al testimonio. Al testimonio, o sea, a las otras partes de las Sagradas Escrituras. Y si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es porque están en tinieblas. En otras palabras, hermano, para que nosotros no seamos engañados, debemos tener en nuestra vida como fundamento la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. Hermanos, la palabra de Dios alumbrará nuestro camino en medio de la oscuridad, en medio de los engaños de Satanás, en medio de falsas doctrinas. Por eso, hermano, es importante que la palabra de Dios tenga preeminencia en nuestras vidas y que nosotros nos podamos guiar por sus principios. Hay una cita, hermanos, en El conflicto de los siglos que es muy, pero muy poderosa. Y dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Sagradas Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Escuchen bien, hermano, solo los que hayan estudiado diligentemente, no superficialmente, sino diligentemente las Sagradas Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Y saben, hermanos, en los últimos días, uno de los
milagros en los que Satanás va a usar para poder cumplir sus artimañas va a ser a través del espiritismo. Y Satanás va a personificar, hermanos, a seres que ya están descansando y van a aparecer y van con una exactitud, hermanos, como cuando nuestros seres queridos estaban vivos. Y si usted y yo no tenemos un fundamento claro en la palabra de nuestro Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Tristemente vamos a ser engañados. Hermanos, Jesús nos advirtió que la venida del Hijo del Hombre va a ser como un relámpago que se muestra hasta el occidente y pasa de un lado a otro. En varias partes de la tierra, hermanos, Satanás va a aparecer como que ya vino a la tierra. Y saben, y Jesús dijo, si les dicen está ahí en el desierto, no creáis. Y si está allá, no salgan, porque no será así. Los 3 pecados capitales, hermanos, que Satanás ha hecho creer a la humanidad, uno es acerca de la inmortalidad del alma. El segundo pecado capital es la falsa santificación del verdadero día de reposo al falso día de reposo. Y el último gran engaño, hermanos, que Satanás hará es que va a aparecer en varias partes de la tierra personificando la segunda venida de Cristo Jesús. Pero eso no se le va a permitir. Únicamente van a aceptar ese engaño los que reciban la marca de la bestia. Así que, hermanos, nosotros debemos de ser diligentes en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Debemos de mantenernos alerta para que no podamos ser engañados. Vamos a ir, hermanos, al segundo factor. Ya vimos que los 3 factores que van a prevalecer antes de la segunda venida de Cristo Jesús es el engaño, el factor sorpresa y el último, una aparente demora. Entonces vamos a ir al segundo. Vamos a ir nuevamente a Mateo, en el capítulo 24, el versículo 42 al 44. Mateo capítulo 24, verso 42 al 44. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. El versículo 44. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, en otras palabras, si nosotros bajamos la guardia, si nosotros dejamos de velar, si nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios, si dejamos, hermanos, de estar alerta, la venida de nuestro Señor nos va a tomar por sorpresa. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de darle importancia cada día de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, las decisiones que tomamos, debemos de recordarnos que nosotros vivimos de acuerdo a una promesa. Y esa promesa es que Cristo Jesús muy pronto vendrá en las nubes de los cielos. Vamos a ir al factor número 3. Y en esta parábola, hermano, Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. Y en la parábola de las 10 vírgenes, allí encontramos los 2 factores, tanto el factor de la sorpresa como el factor de la demora. Y yo quiero que usted ponga mucha, pero mucha atención, porque muchas veces podemos decir, y la parábola de las 10 vírgenes yo ya me la sé. Pero hay unos detalles ahí, hermanos, que tienen que ver con su situación espiritual y también con la mía. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 25, del versículo 1
hasta el versículo 13. Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, voy a explicar esto. Cómo sucedían las bodas en los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos. Según algunos comentaristas o algunos eruditos, las bodas en esos tiempos, hermanos, eran de la siguiente manera. El novio o los padres del novio daban un dote a los padres de la novia. Y en la casa donde vivía el novio se realizaba una procesión hasta la casa donde vivía la novia. Y las vírgenes con sus lámparas alumbraban el camino por donde iba a pasar la procesión. Y como no había, hermanos, energía eléctrica, entonces con la luz de las lámparas se alumbraba el camino. 5 vírgenes iban a la derecha y 5 a la izquierda. Y en la parte de en medio, o sea, por el camino o por el callejón, iba el novio y los invitados, los que iban a formar parte del evento. Como a unas 4 o 5 cuadras adelante de donde iban las vírgenes y toda la procesión, iba una persona. Y esa persona iba anunciando: prepárense porque ya viene el novio, prepárense, alístense porque ya va a pasar el novio. Así de que, hermano, los invitados entonces tenían tiempo para untarse gelatina en el pelo, echarse perfume, ponerse su traje, y cuando pasara la procesión y el novio, entonces poder ellos unirse y poder ir a la casa de la novia donde se iba a realizar la boda. Así que, hermano, Jesús comparó su segunda venida con estas 10 vírgenes, y dice la palabra de Dios que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y dice, hermanos, que las prudentes llevaron sus lámparas, las llenaron de aceite, y también, hermanos, en otro recipiente llevaron aceite. Mientras que las insensatas únicamente llevaron sus lámparas llenas de aceite, llevaban aceite, pero no llevaban un aceite extra o un aceite adicional. Y dice el versículo 5, estamos en Mateo capítulo 25. Ahí encontramos, hermanos, el factor de la sorpresa como el factor de la demora. Dice el versículo 5: como el novio tardaba, ¿qué pasó? Cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, el factor aquí que se durmieron no es tanto de que se durmieron, sino cuán preparados estamos cada uno de nosotros mientras estamos esperando a Cristo Jesús. Y dice ahí, hermanos, que como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Yo les dije que iba a interactuar con ustedes. Quiero preguntarles, hermano, ¿quién es el esposo en la parábola? Jesús. Muy bien. Ahora, ¿a quién representan las vírgenes?
A nosotros, a usted y a yo. Ahora, ¿qué significan las lámparas? Sin miedo, hermanos, ¿qué significan las lámparas? La palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos trajeron sus lámparas? No, alcen sus lámparas. ¿Cuántos las trajeron? Bendito sea el nombre de nuestro Dios por los que andan sus lámparas. También algunos yo sé que la andan allí en su teléfono. Así es que, hermano, ya vimos que el esposo representa a Cristo Jesús. Ya vimos que las vírgenes nos representan a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Entonces, hermano, para que la palabra de Dios pueda brillar, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos tener? El Espíritu Santo. Hermanos, el factor de la demora para Dios un día es como ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años es como un día. Así es que, hermanos, para Dios sus planes no conocen de premura ni demora. Siempre que el calendario profético, hermanos, marca la hora, los eventos se cumplen al pie de la letra. La aparente tardanza, hermanos, de la segunda venida de Cristo Jesús únicamente será en la percepción de los seres humanos. Miren lo que dice el versículo 6. Estamos en Mateo 25. El 5 decía: como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo o el novio, salid a recibirlo. En otras palabras, hermano, la persona que iba anunciando, prepárense porque ya viene el novio, es la misma persona que dice: he aquí viene el novio, salid a recibirlo. Y esta voz, hermano, fue la que despertó a las vírgenes. Y dice, hermanos, el versículo 6, a la medianoche. Era la medianoche, hermano. La hora más oscura antes de rayar el alba, antes del amanecer. Y saben, hermano, en la hora más oscura de este mundo, Cristo Jesús volverá en las nubes de los cielos. Miren lo que dice el versículo 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hermanos, les pregunto, ¿por qué las vírgenes prudentes no le dieron aceite a las otras vírgenes? Como cristianos, hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos de compartir. Pero ¿por qué no les dieron? Algo muy importante, hermano. Dice la palabra de Dios que era la medianoche. Y, hermano, en ese momento quizás la pulpería, la tienda, el supermercado ya estaba cerrado. ¿Y dónde iban a encontrar aceite? La Biblia no lo dice. Hermanos, entonces, ¿por qué no compartieron el aceite con las otras vírgenes? Si el aceite representa al Espíritu Santo, hermanos, ¿creen ustedes que yo puedo repartirles a todos ustedes el Espíritu Santo?
¿Quién es el que da el Espíritu Santo? ¿A quién es que debemos de ir cada mañana? ¿A quién es que debemos de ir todos los días a pedir el Espíritu Santo? A Cristo Jesús, a Dios. Así es de que, hermanos, por eso no podían compartir su aceite. Hermanos, el Espíritu Santo es derramado en nuestras vidas, o el Espíritu Santo es derramado en la vida de aquellos que tienen una relación íntima con Cristo Jesús. El pastor, hermanos, no puede darnos aceite a cada uno de nosotros. Yo no puedo darle aceite a ustedes, o ustedes no me pueden dar a mí, porque la salvación es individual, es personal. Hermanos, que Anderson se vaya a salvar no significa que su mamá se va a salvar. O si su mamá se salva, no significa que él se va a salvar, porque la salvación, hermanos, es individual. Y nosotros cada día, hermanos, cada momento en nuestra vida debemos de ir a la fuente que es Cristo Jesús para poder llenar nuestras vasijas del Espíritu Santo. Ahora pregúntese, hermano, ¿cómo están nuestras lámparas? ¿Están con suficiente aceite? ¿Están encendidas? ¿O están por apagarse? ¿O están apagadas? Bueno, hermano, la Biblia no dice si encontraron aceite, si estaban, la pulpería estaba abierta y no había aceite. La Biblia no lo dice. Lo que sí dice, hermanos, es lo que dice en el versículo 10. Escuchen bien. Mateo capítulo 25, versículo 10. Dice: pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Hermanos, es interesante lo que ocurre en este momento. Dice que mientras las otras andaban buscando el aceite, las que estaban preparadas, cuando llegó el novio, entraron y la puerta se cerró. El tiempo de gracia, hermanos, se cerró. Por eso es que el momento para que nosotros podamos prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús no es mañana, es hoy, antes de que la puerta de la gracia se cierre. Entonces, hermanos, aquí hay algo muy interesante. Dice que mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y la puerta se cerró. Y dice el versículo 11: después llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Lo interesante, hermanos, de esta parábola es lo siguiente. Normalmente en una boda, hermanos, el novio es el que está atendiendo a sus invitados, está hablando con ellos o está atendiendo a la novia. Pero en este caso, el que va a abrir allá la puerta porque están tocando diciendo: ábrenos, ábrenos, es el novio. Y el novio, hermanos, ya me dijeron ustedes que es Cristo Jesús. Y escuchen las palabras del Señor. Versículo 12. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, cuando uno invita a una boda, ¿a quién invita? ¿A conocidos o a desconocidos? ¿Y cómo es que en este caso, hermanos, Jesús no conocía a sus invitados? ¿Qué pasa aquí entonces? Jesús, hermanos, les dice: no os conozco.
¿Conoce usted a sus amigos que invita a la boda o a cualquier evento? Sí. ¿Conoce usted a sus padres? Sí. ¿Conoce a sus familiares, a sus tíos, a su abuelo, a sus primos? Claro que sí. La pregunta, hermanos, entonces es ¿cómo Jesús no conocía a sus propios invitados? Si estas vírgenes, hermanos, eran las que iban a ir alumbrando el camino por donde Jesús iba a pasar, y Jesús no las conocía. Y Jesús les dice, hermanos, no os conozco. Hermanos, ¿a quién representan estas vírgenes? Estas vírgenes, hermanos, quizás lo podamos entender de esta manera. Estas vírgenes fueron invitadas quizás por las otras vírgenes. Y estas vírgenes le dijeron las encontraron allá en el camino y le dijeron, mira, vamos a ir a una boda. Vamos, va a haber pastel, va a haber boquita, va a haber refresco, va a haber comida, va a haber de todo, así es de que vamos. Entonces estas vírgenes dijeron, vamos, allí eso va a estar bueno, hay que irnos sin comer, para que allá vamos a comer. Hermanos, puede ser que estas vírgenes nunca recibieron la invitación del novio. Es como cuando a alguien lo invitan a un cumpleaños y el invitado lleva a otro. Y entonces, hermano, estas vírgenes representan a ese tipo de personas. Yo imagino, hermano, que estas vírgenes dijeron, allí va a estar bueno, así de que nosotros vamos. Pero aquí hay algo muy triste, hermano. Recuerden que nosotros debemos de estar velando y debemos de estar orando para no ser engañados cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos y no ser engañados por parte de Satanás. Estas vírgenes, hermanos, representan a las personas que están dentro de la iglesia, que quieren irse al cielo, pero ¿saben qué? No conocen a Jesús. Estas vírgenes, hermanos, representan a aquellas personas que están dentro de la iglesia y que únicamente están como espectadores y escuchan el sermón y dicen, qué excelente estuvo el sermón. Pero se van para sus casas, hermanos, y no hay ningún fruto de crecimiento en su vida espiritual. Hermanos, este tipo de vírgenes representa a aquellas personas que salen en la televisión, en las redes sociales, personas muy famosas, actores, futbolistas, y nosotros conocemos acerca de ellos, conocemos de su fama, pero ¿saben qué? No los conocemos personalmente. Estas vírgenes, hermanos, representan a aquellas personas que quieren ir al cielo, que quieren comer del árbol de la vida, pero no conocen a Jesús. Representa a aquellas personas que quieren tomar de las aguas cristalinas, pero no conocen al novio, no conocen a Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos están esperando la segunda venida de Cristo Jesús? Tristemente, hermanos, nosotros no tenemos que estar esperando un evento. Tenemos que estar esperando a Jesús. No es lo mismo, hermanos, ir y esperar el tren que esperar a la persona que viene en el tren. Nosotros, hermanos, necesitamos cada día de nuestra vida establecer una relación estrecha con Cristo Jesús, para que cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos, hermanos, no nos diga, no os conozco.
En aquel día, dice la palabra de Dios en Mateo 7, 21 al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre hicimos esto y aquello, profetizamos en tu nombre, sacamos demonios, hicimos milagros, pero ¿qué les dirá el Señor? No os conozco. Hermanos, el Evangelio, Jesús no es religión, Jesús es relación. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Cierta vez llegó el pastor a la iglesia y se acercó un anciano y le dijo al pastor, pastor, quiero que me desfraternice de la iglesia. Quiero que borre mi nombre del libro de la iglesia. Ya estoy aburrido de todo lo que hacen en la iglesia. Lo mismo. Cada vez que hacen Santa Cena, lo mismo hacen y de lo mismo predican. El folleto de escuela sabática, cada 5 años repiten el mismo estudio, que empiezan con Génesis, después de que las cartas de Pablo, que evangelio, que salvación. Yo ya no quiero saber nada de eso. Por favor, borre mi nombre del libro de la iglesia. El pastor, muy preocupado, le dijo, ¿pero por qué? Sí, pastor, ya no quiero saber nada de la iglesia. Entonces el pastor le dijo, mira, yo te voy a desfraternizar, pero si hacemos un trato. El siguiente sábado yo te voy a desfraternizar, pero durante esta semana tú vas a hacer lo que yo te diga. Ajá, pastor, le dice el anciano, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, durante todos los días de esta semana, haz de cuenta que Jesús está contigo. Si vas al trabajo, imagina que Jesús va a tu lado. Si vas a la oficina, imagina que Jesús está a tu lado. Excelente, pastor, trato hecho. Así de que el domingo, hermanos, cuando el hermano se levantó, se acordó del trato que había hecho con el pastor. Y cuando se levantó por la mañana, se acordó de que Jesús tenía que estar a su lado. Así de que puso una silla al lado de la cama y comenzó a hablar con Jesús. Mira, Jesús, hoy dormí mal, me duele la espalda, tuve un dolor aquí en el otro lado de la costilla, así de que no pude dormir bien. Después fue al desayunador y puso una silla y hizo que Jesús imaginariamente se sentara con él. Y hizo todas las actividades de ese día y él se imaginaba que Jesús iba ahí. Si entraba a una oficina, abría la puerta, Jesús entraba. Cuando salía, abría la puerta del carro, Jesús entraba. Lo hizo el domingo, lunes, martes, miércoles, el jueves. Cuando llegó el viernes, este anciano trabajaba para una empresa donde él era el promotor de poder ofrecer el producto de su empresa. Y tenía una cita con un empresario que todas las veces hacía una cita, pero nunca le compraba. Así que cuando llegó a la cita, le dice la secretaria, jefe, aquí hay una persona que quiere hablar con usted. Y le dice el jefe, ¿y cuántos son? Solo es uno, pero él dice que son 2. Este hombre posiblemente está loco, les. Entonces el jefe le dijo, déjalo pasar, yo ya lo conozco. Pasó donde estaba el jefe, donde se iba a reunir, en una oficina alta, donde había ventanas y se podía ver todo, una vista muy hermosa hacia la parte de abajo. Este empresario tenía una silla, la silla de él y la silla del anciano. Pero como Jesús andaba con él, le dijo, aquí falta una silla. El empresario fue tan culto, tan respetuoso, y le dijo a la secretaria, tráeme otra silla. Y la puso ahí y Jesús se sentó.
empezó, hermanos, la conversación y el anciano le ofreció el producto, le dijo que era muy bueno, de buena calidad y que iba a ser de ganancia y que iba a ser de aceptación para el mercado. Así que ahí inmediatamente, hermanos, este empresario le hizo un cheque y le compró su producto, y este hombre ganaba, hermanos, por comisiones, y le hizo una comisión de $200,000. Así de que el anciano, hermanos, de la emoción que tenía, salió de la oficina y se fue. Y a las 4 cuartas, hermano, a las 4 cuadras, pone el freno y se acuerda que había olvidado a Jesús. Ahí mismo da la vuelta, hermano, se enrolla con el carro y se regresa. Perdona, Jesús, que te había olvidado. Y abre la puerta y entra Jesús. El sábado, hermanos, cuando llegan a la iglesia, le dice el pastor: ¿estás listo para que te desfraternice? No, pastor, le dice. Toda mi vida había estado en la iglesia, pero nunca había experimentado una relación personal con Cristo Jesús. Yo quiero quedarme, yo quiero esperar, yo quiero prepararme porque quiero encontrarme con Cristo Jesús. Queridos hermanos, querida iglesia, que al estar en este lugar, que al haber escuchado la palabra de nuestro Dios en esta mañana, nosotros podamos estar atentos, podamos estar velando, podamos estar orando para poder encontrarnos con Cristo Jesús. Saben, el programa en la televisión, hermanos, Jesús nos dice: velad y orad, velad y orad. Pero ¿qué dice la televisión o el programa? No vela, no vela. ¿Qué nos dice la televisión entonces? Que no velemos. Jesús nos dice: velad y orad, pero la televisión nos dice: no vela, que no vele. Y hermanos, ¿cuánto tiempo nosotros perdemos en las redes sociales viendo cosas, consumiendo tiempo que lo deberíamos de invertir en la palabra de nuestro Dios? Que el Señor nos ayude, hermano, y que sea la voz de Dios la que haya hablado a nuestras vidas. Vamos a estar en pie y vamos a finalizar con una oración para poder ser despedidos. Eterno Dios que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos. Nos has dejado tu palabra, que es una luz que alumbra nuestro camino. Que al salir de este lugar, Señor, podamos salir con la certeza y con la seguridad de que hemos escuchado tu voz. Que podamos hacer los preparativos necesarios, Señor, para poder estar velando, para no ser engañados. Que podamos, Señor, estar trabajando para que tu venida no nos tome por sorpresa. Y que esa aparente demora o tardanza, Señor, nos haga poder afirmar más nuestra fe y saber que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Prepara nuestras vidas, Señor, prepara nuestros corazones, y que todos los que estamos aquí reunidos y aquellos amigos que nos ven a través del otro lado de la pantalla, Señor, no podamos ser de aquellos que el Señor les dirá: no os conozco. Que podamos ser de aquellos que tú le dirás: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por la bendita promesa que muy pronto volverás en las nubes de los cielos y podremos vivir contigo, Señor, en un mundo donde ya no va a haber muerte, dolor, llanto ni clamor, porque las primeras cosas habrán pasado y tú harás nueva todas las cosas. Lo pedimos, Señor, en el nombre que tú dijiste que lo pidiéramos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga y que la paz de Dios pueda ser con cada uno de ustedes. Por el poder de
Canal 33 presentó su programa proclamando su pronta venida. Les esperamos en otro próximo programa. Que Dios les bendiga.